Listo, ahora sí estamos acá. Entonces, yo les comentaba que nosotros vamos a trabajar esas dos gráficas sinusoidales. ¿Cuáles son esas dos gráficas? Nosotros tenemos como primera medida el seno y el coseno. Antes de graficar es importante tener claro la tabla de valores. Entonces, esa tabla de valores, no hace falta, gracias. Esa tabla de valores nosotros la podemos hacer como toda la vida la hemos hecho, con los valores de X y los valores de Y. Voy a iniciar con la gráfica del seno para repasarla para que nos quede completamente clara. Nosotros usamos dos tipos de valores en X. Usamos 0, usamos 90, 180, 270 y 360. Ya en otras guías habíamos trabajado el porqué de esos valores, pero les recuerdo que nosotros usamos estos valores porque son los valores característicos. Podríamos usar todos los demás, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 25, el 50, sí, pero esos valores pues son innecesarios porque con estos perfectamente podemos graficar. Entonces, este valor que va acá para la gráfica del seno sería el siguiente. Y es igual a seno ¿de quién? De 0. Pues ese valor nos va a dar, espérame, lo subo un poquito para que se alcance a ver. Eso, perfecto. Ese valor nos va a dar 0. Eso era, para eso lo que les decía que tuviéramos calculadora, pero no se preocupen que si no la tienen, que son valores muy sencillos. Entonces, ese valor va a ser 0. El seno de 90, que sería el siguiente valor a hallar, como hacíamos siempre en nuestras funciones, va a dar 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro valor hago? El seno de 180. Estoy haciendo valores que puedo hallar en la calculadora. Ese valor de seno de 180 me va a dar 0 nuevamente. Este menos 1 y este 0. Debo ubicar esos valores. Por lo tanto, ubico los puntos característicos. ¿Quiénes son? Menos 1 y 1 y todos los que hay acá. Entonces sería estos valores de 90, 180, 270 y 360. Si quiero que la gráfica sea un poco más extensa, o de pronto un poco más grande, como nosotros siempre las hacemos, entonces voy a hacerla un poquito más grandecita para que se pueda ver mejor. ¿Listo? De pronto un poquito más grande se ve un poquito mejor. Muy bien. Entonces voy a ubicar los puntos que les había dicho ahorita. ¿Qué puntos había dicho? Los característicos. ¿Quiénes son esos característicos? 90, 180, 270 y 360. Voy a colocarlos ahí pequeñitos. No sé si los alcanzan a ver bien, pero esos son los valores. ¿Listo? Los que tengo acá en X. Recordemos que el eje horizontal siempre es X y el vertical es Y. ¿Listo? Estamos repasando lo de las dos guías anteriores. Acá tenemos el 1 y acá tenemos el menos 1. ¿Cierto? Ahora, voy uniendo los puntos. Cuando vale 0, vale 0. O sea, será acá en el centro. Cuando vale 90, vale 1. Cuando vale 180, vale 0. Cuando vale 270, vale menos 1. Y cuando vale 360, vale 0. Si yo hiciera cada una de mis gráficas, cada uno de mis puntos, perdón, hiciera el 1, el 2, el 3, el 4, esta gráfica seguiría esa tendencia. Esta gráfica negra, para nosotros, va a ser la gráfica estándar del seno. Voy a colocarle el nombre acá. Estándar del seno. ¿Listo? Eso es lo que quiero que nos quede claro en este principio. Es la estándar. ¿Listo? Es la gráfica característica. Pero voy ahora a hacer la del coseno. ¿Cómo haría la del coseno? Pues exactamente lo mismo, salvo que en vez de ser la función seno, es la función coseno. Vamos a mirarlo. Voy a colocarle acá estándar. ¿Listo? Ahora, la del coseno va a ser lo mismo, solo que será coseno de 0, ¿sí? Y en este caso, coseno de 0, voy a colocarla acá también en mi tabla de valores para que me quede ordenado. El coseno de 0 ya no va a ser 0, va a ser 1. ¿Listo? Ustedes lo pueden mirar en su calculadora. ¿Y ahora cuál hallamos? Coseno de 90, que nos va a dar
0. Y luego seguimos con los otros valores, que ustedes también los pueden hallar en la calculadora. Coseno de 180 será menos 1, ¿sí? Luego coseno de 270, que será 0, y este será 1. Vamos a ver cómo quedaría esa gráfica. Esa gráfica quedaría de la siguiente manera. Inicia desde acá, pasa por aquí, y llegaría hasta, espera, ahora un poquito más de larga que nos queda. Listo. Esa verde es para nosotros ahora la estándar del coseno. Voy a colocarlo en verde. Y en negro es la estándar del seno. Estas gráficas son las que sí o sí tenemos nosotros que reconocer. ¿Listo? Si ustedes analizan, ahí ustedes pueden ver que son la misma gráfica, solo que están corridas. Eso lo pudimos ver en las clases anteriores. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a irnos de lleno a esta guía. ¿Listo? Entonces, por favor, ahora sí, ya vamos a analizar en la guía. Bueno, entonces ya dejamos acá. Entonces, ahora sí, ya teniendo esas gráficas claras, nosotros vamos a tener unas modificaciones que me van a mí a mover, a alargar, a comprimir, a hacer más pequeña, mejor dicho, me van a modificar esa gráfica estándar que teníamos. Entonces, lo primero que nos va a modificar es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Esta amplitud va a ser un valor que me va a mover mi gráfica. Entonces vamos a buscar acá el ejemplo. Acá, la amplitud me va a mover mi gráfica y me la va a agrandar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mi gráfica estándar me la va a mover. Pero bueno, todas esas modificaciones las podemos observar muchísimo mejor en este ejemplo número 1. Quiero que nos centremos en el ejemplo y a partir de él vamos nosotros a poder modificar los distintos valores. Entonces, tenemos acá una función seno con muchas modificaciones. Se ve algo extensa y se ve complicadísima, porque es que se ve con muchos valores adicionales. Entonces puede traernos problemas, pero si nosotros conocemos cada una de las modificaciones, pues va a ser perfecto. Entonces, la primera modificación que tenemos que conocer es cuando se parte de la estándar. Miren, acá está la estándar, acá nos las dice, esta es la función seno de x, miren, ahí está, la que está en rojito, esa que está ahí es la que hemos hecho toda la vida, la que acabo yo de hacer, ¿sí? De esa es la que vamos a partir. Ese es nuestro inicio. Voy a hacerla un poquito más grande, de pronto, ¿sí? Ahí se ve un poquito mejor, perfecto. Entonces, esta es, ¿sí o no? Hasta ahí estamos claros. Pero dice ahora que hay un desfase, ¿listo? ¿Qué es ese desfase? Es este valor que acompaña a la X. Ahí lo tenemos. ¿Sí lo vemos ahí? Muy bien. Ese desfase hay que tener en cuenta lo siguiente. Ojo que este es el más tramposo y por eso está ahí de primero. Si el valor acá es negativo, quiere decir que nuestra gráfica se va a mover a la derecha. Ojo, y si es positivo, se va a mover a la izquierda. Entonces, en ese caso, nosotros podemos analizar que al ser negativo, la gráfica se movió ¿para dónde? Miren, esta es la rojita, se movió, estaba acá desde el 0, 0 y se movió hacia la derecha. ¿Cuánto la movemos a la derecha? Lo que nos diga aquí. Entonces acá nos dice pi, entonces se movió de 0 a pi y hacemos la misma gráfica. Ese es el primer movimiento que está pendiente, que está trabajando, perdón, ese ejercicio. Entonces, recordemos, el desfase es el que acompaña acá a nuestra X. Vamos con el siguiente movimiento. En este caso habla del periodo. Ojo, y le da un nombre que es W. Pero ¿dónde está ese periodo? Ese periodo es este numerito que nos acompaña antes de la X. Recordemos que el que acabamos de ver, que era el desfase, está entre paréntesis acompañando la X. Este nuevo, que es el periodo, está antes de la X y es un número 2. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que antes donde se hacía una gráfica van a caber dos. ¿Listo?
Si acá el número es 4, quiere decir que donde antes se hacía una gráfica van a caber 4. Entonces se va a hacer más angosta. ¿Eso qué quiere decir? Que mi gráfica, acá se ve la transformación. Mire, mi gráfica que era largotota y era desde pi hasta 3pi, miren, ahí estaba. Ya no está hasta ahí, está hasta 2pi. ¿Por qué? Porque se hizo más cortica. Es decir, donde antes cabía una, ahora caben 2. ¿Listo? Vamos con esa transformación. Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente transformación? Nosotros tenemos esta de acá, la amplitud, la que había nombrado anteriormente. Pero miren que esa dónde está. Si ustedes la analizan, está antes que todo. Ojo, repasemos. El desfase estaba acompañando la X, ¿sí? El, en el caso del periodo estaba antes de la X y ahora la amplitud está antes de todo. ¿Listo? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, esa amplitud, ¿qué me indica? Me dice a mí que esa gráfica se va a alargar o a comprimir. ¿Cuándo se alarga? Cuando el valor es mayor que 1. Es decir, si tenemos un valor de amplitud de 5, quiere decir que ella ya no sube hasta 1, como estaba antes, sino que va a subir hasta 5. ¿Listo? Entonces, en este caso, ahí tenemos que va a subir hasta 5 y va a bajar hasta 5. Es tan sencillo como seguir las indicaciones. Entonces, si la amplitud estaba en 5, ya sabemos que esa gráfica se me va a modificar hasta 5. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un medio? Pues eso quiere decir que se va a reducir a la mitad. Entonces no sería hasta 1, sino sería hasta un medio. ¿Listo? Vamos ahora con el siguiente valor, y que es la última transformación, que es el valor de B. Este valor de B se refiere a un desplazamiento. ¿Listo? Nosotros cogemos la gráfica y la movemos. ¿Pero cuánto? Lo que nos diga B. ¿Y dónde está ese B? Al final, sumando. ¿Listo? Entonces, ese final, ¿qué me va a permitir a mí? Me va a decir a mí, oiga, usted tiene que mover su gráfica. ¿Cuánto? Pues lo que me diga B. Entonces, ella originalmente parte desde 0, ¿sí? Pero ahora B me dice, mueva la 4 para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque es positivo. Si este valor fuera acá negativo, tendría que ir para abajo. Entonces, como es positivo, va a moverse 4 hacia arriba. Entonces ya no va a partir desde 0, sino va a partir desde 4. Esta línea es 4 acá. Y todos los demás puntos. Entonces, si este estaba en 0, también pasa para 4. Si este estaba en 0, pasa para 4. Y este que estaba en un valor de 5, pues tiene que subir hasta 9, ¿sí o no? Porque subió 4. Y ahí terminaría yo mi gráfica. Más o menos ahí resumimos todos los movimientos. Entonces, ¿de qué va a tratar esta guía? Pues de hacer todos esos movimientos que tenemos en nuestra función. Entonces, por ejemplo, acá podemos identificar el 3 que está acá, ese sería ¿quién? Sería el periodo. Y este pi medios sería nuestro desfase. Y acá hay un valor que de pronto no habíamos analizado. Ese que tenemos ahí antes de la función, que es menos coseno, a nosotros nos va a modificar también la gráfica. Entonces vamos a hacer ese primero que está ahí, y lo vamos a hacer entre todos, y con eso ustedes ya pueden tomar como un pequeño ejemplito, ¿listo? Entonces voy a dejar de compartir para pasar para la gráfica. Entonces por acá estamos y vamos con la cámara. Si en algún momento no podemos ver, se nos va la señal o alguna cosita, me dicen porfa, porque acá yo sigo bien y entonces de pronto no me doy cuenta. Muy bien, vamos acá entonces, a ver si de pronto mejora o empeora. Bueno, podría ser, sí, está como lo mismo, pero bueno. Entonces, nosotros acá en este caso vamos a trabajar con el primer ejemplito que teníamos ahí en la función, que es la siguiente. Voy a borrar esta parte de acá para que ustedes de pronto no nos distraigamos con la anterior explicación. ¿Listo? ¿Cuál es la función que vamos a trabajar? La siguiente. Es menos coseno. Entonces sería y igual menos coseno ¿de quién? De 3x más pi medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a modificar esa gráfica.
Entonces, como es la del coseno, yo voy a borrar la estándar del seno. Voy a dejar solo la del coseno, que para nosotros era la de color verde, ¿cierto? Entonces voy a borrar el resto. Y vamos a analizar cada una de las transformaciones. ¿Listo? Entonces, la primera transformación que yo aconsejo hacer es la de el desfase, como está en la guía. Y ojo, si está positivo, quiere decir que es hacia la izquierda. Recordemos, voy a borrarla acá porque quiere decir que me tiene que mover mi gráfica a la izquierda. Entonces, yo voy a partir de la estándar. Entonces debo mover mi gráfica, ¿cierto? Pero ¿cuánto es pi medios? Pi medios es lo mismo que tener 90, ¿cierto? Ese es el valor. Entonces, si ella se debe mover pi medios, quiere decir que todos los puntos se van a mover. Entonces yo tomo mi estándar, que es la que siempre hago, ya voy a borrarla porque ustedes saben que es la verde, mi estándar, y muevo pi medios, es decir, muevo 90. Entonces este punto tiene que estar movido 90. Este también. Este que está abajo también. Y este que está acá también. Y este que está acá también. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a mover mi gráfica. ¿Cuánto? Lo que me dijo ahí. Entonces voy a poner acá arriba mi función. Entonces me dijo que pi medios es 90. Entonces recordemos que la función es y igual menos coseno de 3 más 3x más pi medios. Esta es nuestra función, ¿cierto? Entonces ya hice el primer movimiento, que era ¿quién? El desfase, ¿cierto? Que es el que acabo de hacer. Entonces ella se va a mover. ¿Cuánto? Pi medios. Y pi medios ya sabemos que es 90. Entonces esta negra es la primera transformación. Ojo con eso. Entonces ya puedo borrar la anterior, porque es la estándar, ¿cierto que sí? Esa ya no me sirve, porque yo ya tengo la que está aquí. Ustedes pueden hacer una después de la otra, no es necesario que borren. Yo borro pues para no tener que hacer tantas gráficas en un solo punto. Y vamos con la siguiente modificación, que es el que tenemos acá, que sería el 3, que nos acompaña ahí. En ese caso nosotros ahí tendríamos nuestro periodo, ¿listo? Entonces ese periodo, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué movimiento nos va a hacer? Ese periodo nos va a alargar horizontalmente. ¿Y qué nos dice? Que en donde antes cabía una, ahora van a caber 3. ¿Listo? Eso quiere decir que nuestra gráfica se va a hacer mucho más pequeña, mucho más, no sé cómo llamarla, mucho más comprimida. De esa manera, entonces vamos a analizarla. ¿Cuánto? 3 veces. Eso quiere decir que si ella iba de 0 a 2 pi, entonces en este caso no va a alcanzar esos 2 pi, va a ser mucho más cortica. Entonces, si son 360, tengo que dividirlo en 3. Eso quiere decir que de 0 a 120. Entonces, vamos a mirar. Va a ser más pequeñita. Voy a borrar este de aquí para que nos vea. Entonces, sería de 0 a 120. Entonces, este sería de 0 a hasta aquí más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿ella qué hace? Lo siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora donde antes cabía una, caben 3. Entonces, borro la anterior. Vamos ahí con esa gráfica, ¿sí o no? ¿Y cuál es la última modificación? Este valor negativo que tenemos acá. Ese sería el último modificador. Entonces, esa modificación, ¿qué me dice a mí? Que tengo que reflejar en el eje X, o lo que es lo mismo, tengo que mover esa gráfica en el eje X. Por lo tanto, quiere decir que ella se va a voltear. ¿Cómo así voltear? Pues que va a tener la siguiente forma. Y entonces ya no es la negra, es la azul. ¿Listo? Esas modificaciones solo se pueden trabajar practicando los ejercicios. ¿Listo? Entonces, esta sería mi gráfica final. Después de analizar esos movimientos, tienen ahí varios ejercicios. ¿Qué les recomiendo? Que hagamos los ejercicios. Si llegado el caso ven ustedes que no podemos realizarlos, me escriben y realizamos la otra clasecita y terminamos los punticos. ¿Listo? Por favor, por ahora, revisemos la guía, así sea la parte teórica, tratemos de hacer los movimientos, planteemos, no sé, diferentes dudas. Profe, acá estoy perdido, ¿cómo hago? Y si podemos hacer la gráfica, es mucho mejor. Si no, podemos ir directamente a una graficadora para ir corrigiendo
nuestros errores. Ya vamos a ver a qué me refiero con la gráfica ahora. Por favor, entonces, para terminar, analizamos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos usar, hay varias graficadoras ahí en internet. A mí particularmente me gusta una que se llama Symbolab. Es bastante chévere, ya les presento. Entonces, cierro por acá y les presento. Y creo que ya estamos, sí, listo. Entonces, nosotros podemos irnos a la parte de gráficos y, espérenme que cerré la guía de ustedes. Bueno, busquemos un ejercicio, uno que esté, sí, que esté por ahí y vamos a graficarlo. Acá está, ya. Listo. Busquemos la D, por ejemplo. Entonces, por acá está. Symbolab. Entonces, él ya me trae predeterminada la función seno, como observamos ahí. Entonces, esta página se llama así de la siguiente manera, el Symbolab. Ustedes pueden usarla para ir corrigiendo sus gráficas y para que les colabore. No toda la tecnología es mala, al contrario, la tecnología es súper buena y tenemos que usarla, ¿listo? Entonces, bueno, esta va a ser primero igual a menos seno, ¿sí? Creo que era. Pero acá está. Menos seno de x más 3. Vamos a analizarla. De x y le sumo al final el 3. Si ustedes observan, ella inmediatamente me hace la gráfica. Entonces yo puedo decir, profe, listo, voy a revisar lo que yo acabo de hacer. Y entonces miro los punticos. Entonces ella pasa ahí por 0,3 y este punto es pi medio es 2. Y ahí yo puedo ir sabiendo cuáles son los valores que voy a usar. ¿Listo? Esta es una pequeña recomendación como para que lo tengan ahí en cuenta y puedan corregir. Este no es publicidad, no hay nada que ver, no es paga. Si ustedes se dieron cuenta, es súper gratis, súper chévere y es Symbolab. De pronto y de vez en cuando le boto una publicidad, pero es muy chévere. Y tienen la posibilidad de revisarla en un computador o inclusive creo que tienen aplicación de teléfono, sería muy chévere. ¿Listo? Entonces yo con esta parte dejo hasta ahí la clasecita. Les pido disculpas ahí por el retraso un poquito en el principio, pero cualquier cosita, ya saben que estamos ahí pendientes, que tengo otra clasecita ahorita. Igual voy a tratar de enviarles la grabación apenas termine. ¿Listo?